Gloria a Dios. Aquí estamos, amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. En esta noche estamos prestos a estudiar la palabra del Señor, continuando la serie Unidos en Jesús, el volumen número 5, La Vida. En esta noche vamos a estar considerando la sesión número 5, que lleva por título Sirviendo en su reino, en el reino de Dios. Vamos a estar considerando varios pasajes, pero con énfasis principalmente en dos pasajes bíblicos en el Evangelio de Mateo y en Lucas. Los discípulos sirven a Jesús al emplear su tiempo, talentos y recursos en su reino. Amén. Ahí este tema lo hemos discutido anteriormente, hemos hablado sobre lo que es el reino. Muchas veces desde la perspectiva humana pensamos en un reino y pensamos en localización. En Puerto Rico no, en el mundo se habla del el Reino Unido. Pues se está hablando de un conglomerado de personas, ¿verdad?, que están bajo una misma bandera. Sin embargo, el reino al cual nosotros nos referimos no es uno necesariamente físico, ¿verdad? Lo es físico, pero es más que eso. Es el reinado. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. Y las personas muchas veces no quieren hablar de gobierno porque hablar de gobierno es hablar de política. Porque la política es eso, la política es quién gobierna, quién tiene el poder. Pues es de eso precisamente que estamos hablando. Pero este es un gobierno el cual es perfecto. Y ese concepto solamente lo podemos internalizar de una manera muy abstracta. Porque la perfección, en el sentido de aquellas cosas que son libres de error, pues para nosotros en nuestra humanidad, pues es solamente una idea. No obstante, Dios es perfecto. Dios no conoce lo que es error excepto lo que está fuera de Él. Y así mismo es. Nosotros anduvimos en error hasta que conocimos a Cristo Jesús. No quiere decir que desde que conocemos a Cristo Jesús no cometemos errores, pero ya andamos en la perfección de nuestro Señor. Y parece una paradoja, parece algo contradictorio, no obstante, el reino de Dios es eso. Es lo que nos guía a estar en su presencia. Pero es un reino que nosotros hemos aceptado voluntariamente. Ese gobierno. ¿Quién gobierna tu vida? Pues la contestación que debe presentar todo creyente es Cristo Jesús gobierna mi vida. Dios es quien me da el sentido, el propósito para vivir. Eso no siempre es cierto. O sea, no siempre nosotros estamos aceptando el gobierno de Dios y no vamos a entrar en ese detalle porque nos deprimimos. Sin embargo, eso es algo que es necesario que estemos conscientes de ello, ¿verdad? Siempre que nosotros vamos, ¿verdad?, como el que va pescando, se tira al anzuelo y después usted, you reel him in. Usted ala lo que usted está pescando. ¿Verdad? Quizá Tingo puede explicar un poquito más de eso, yo no sé mucho de la pesca. Pero así es, cuando nosotros presentamos la palabra, la palabra es hermosa. La palabra es un tremendo aliciente, ¿verdad? La palabra es refrescante. Pero la palabra también nos redarguye. La palabra nos corrige. Y por eso cuando vemos la palabra y la internalizamos, la escudriñamos, buscamos sabiduría, la palabra es sabiduría, pues entonces la palabra también nos muestra cómo es que realmente somos delante de Dios. Y si en algún momento hallamos que estamos fuera del camino que Él ha trazado para nosotros, pues es necesario reencarrilarnos. El Espíritu Santo nos ayuda a ello, pero nosotros debemos poner de nuestra parte y así hacerlo. Pues nosotros como discípulos servimos a Jesús, servimos para Jesús, servimos en Jesús, con todo lo que tenemos. Y eso es lo que espera el Señor de parte nuestra, ¿verdad? Que nosotros así lo hagamos en todo momento. Pues todas las cosas que invertimos, dinero, todas las cosas en las cuales invertimos nuestro dinero pierden el valor. Estoy seguro que en el estudio que ustedes hicieran previo a venir aquí esta noche, consideraron los ejemplos que se presentaban allá en el material didáctico. Se hablaba sobre la depreciación de los vehículos.
Una cosa increíble, ¿verdad? Te va a comprar un vehículo y tan pronto usted lo saca del concesionario, ya vale muchísimo menos. Y si de momento usted lo lleva allá a un centro comercial, que pues obviamente muchos de nosotros tenemos la necesidad de hacerlo para comprar las cosas que necesitamos para la semana. Allá alguien abrió la puerta descuidadamente y le dio un rasguño o un amagulló la puerta de su vehículo y ahora vale mucho menos. Usted lo va a vender y puede haberlo sacado el día anterior y ya vale miles de dólares menos en alguna instancia. Pues todo lo que es perecedero, todas las cosas de este mundo, deprecian. Sin embargo, como hemos estudiado, hay algo que no devalúa, hay algo que no pierde valor, y ese es el reino de Dios. Por eso la palabra nos insiste, ¿verdad? La palabra nos insta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante. Yo conocía a un señor, bueno, lo conozco, está vivo, de un muy buen amigo mío, que me decía: Jimmy, la familia, eso es todo, eso es todo. Nos veía a Lisa y a mí, veía a los hijos nuestros cuando eran chiquititos, y él siempre nos veía, se sonreía y decía: Jimmy, la familia es todo. Y nos echaba 20 bendiciones. La familia es importante, pero una de las cosas que nosotros venimos a aprender e internalizar y a comprender cuando andamos con el Señor es que Dios es todo. Cristo es todo. Cuando tenemos a Cristo, entonces tenemos todo. La palabra nos manda que amemos a Dios sobre todas las cosas. Todo con nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Cuando nosotros enfocamos nuestra vida de esa manera, entonces todo lo demás cobra sentido. Entonces la familia realmente viene a ser lo que Dios quiere que la familia sea. O sea, la familia no viene a ser un Dios que sustituye al que es. El amor que podemos nosotros mostrar a nuestra familia, entonces cobra sentido, el sentido verdadero que Dios quiere que tenga. Pues es importante que nosotros enfoquemos nuestra vida en el reino de Dios. O sea, en el reinado de Dios. No quiero cambiar, ¿verdad?, el sentido de lo que la palabra dice respecto al reino de Dios, pero me parece que cuando utilizamos las palabras tienen múltiples sentidos, y dentro de la palabra de Dios hay algunas palabras que tienen esos distintos ángulos, esas distintas perspectivas. Ciertamente, el reino de Dios es una cosa concreta, pero también tiene que ver con una acción que me parece que es tan importante como el lugar concreto, ¿verdad?, donde se ejecuta, ¿verdad?, esta realidad, esta verdad. Me parece que la acción de Dios estando sobre nosotros, gobernando sobre nuestras vidas, es tan importante como la idea, ¿verdad?, de que Cristo vendrá. Porque si nosotros no tenemos a Dios gobernando sobre nuestras vidas, si Cristo realmente no está sobre nosotros, dirigiendo todos los aspectos de nuestra realidad, entonces el hablar sobre un futuro reinado de Dios, pues es algo ilusorio. Tenemos que estar realmente viviendo esa verdad. Decía un sabio filósofo jayuyano: bailando es que se demuestra el mambo. Y aunque quizás ustedes no bailan mambo, pero esa es la idea. Y la idea es que hay ciertas cosas que la mejor manera que nosotros podemos realmente comprenderlas e internalizarlas es nosotros haciéndolas. ¿Cómo se hace esto? Pues haciéndolo. Y si a medida que usted pretende hacer aquello que usted dice que usted quiere saber hacer, pues usted sabe si lo sabe hacer o no lo sabe hacer. Y si no lo sabe hacer y es importante hacerlo, pues aprenda. En el caso de la vida en Cristo Jesús, usted o anda sometido a Él o no anda sometido a Él. Pero si usted dice que usted es hijo de Dios, pues entonces quiere decir que Cristo Jesús ha venido a su vida. Usted ha entregado su vida a Él. Por lo tanto, es necesario andar sometidos completamente a nuestro Señor. Amén. Amén. Varias preguntas que tenemos aquí en esta porción, ¿verdad?, en esta introducción. Y aquí yo sé que muchas veces estas preguntas se hacen y yo digo, esta pregunta cuando la formulo, yo estoy seguro que muchas veces vamos a decir esto, aquello o lo otro.
¿verdad? La pregunta inicial es, ¿cuál es tu posesión de más valor? Entonces lo primero que viene a su mente es el catecismo. Es, yo tengo que contestar la salvación, porque no hay nada más valioso que eso, ¿verdad? ¿Y qué le hace ser de tanto valor? Usted va a decir, pues porque sin eso yo no voy a entrar al reino de Dios. Pues la pregunta es mucho más sencilla que esa, ¿verdad? A lo que se refiere, obviamente, esta pregunta yo la extraje del material didáctico. Y estoy seguro que quienes diseñaron ese material, a lo que se referían era cosas físicas, ¿verdad? Entonces yo no estoy diciendo que todo esto queda grabado, no vaya a ser que de momento usted diga, yo tengo una sortilla de diamante que vale 10 millones de dólares, entonces va a quedar registrado aquí. ¿Quién sabe quién va a escuchar esto y va a decir, ¿dónde es que está? ¿Qué cosas? Vamos a hacer la pregunta entonces más general. ¿Qué cosas físicas ustedes entienden que las personas le dan mucho valor y por qué tienen tanto valor? ¿Esa pregunta tiene sentido? Sí. ¿Verdad? ¿Qué cosas de mucho valor las personas? Una casa. Una casa. Entonces, ¿qué le hace ser de tanto valor una persona que diga, tengo una casa? Porque es necesario para uno estar dentro de ella, para vivir. Amén. Amén. Pues eso, ¿verdad? Las personas le atribuyen valor a una casa, a una vivienda, para resguardarse, para protegerse, ¿verdad? Obviamente ese es el lugar donde la persona va a estar la mayor parte del tiempo, ¿verdad? O los tiempos más importantes para resguardarse y estar protegido. ¿Qué otras cosas las personas tienen que le dan mucho valor? Algunas personas se mueren sin dormir por las cuentas de banco. Con miedo que baje de valor. Exacto. Con miedo que le hagan trampa y se lo roben. Sí, el dinero. Es mejor no tener. Pues yo no estoy completamente de acuerdo con eso, pero entiendo lo que usted quiere decir. No, pero que no es suficiente para las necesidades básicas. Correcto, correcto. Si el dinero es un mal necesario, ¿verdad? La palabra dice que el problema es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Por lo que dice mi hermana, estoy de acuerdo con ella. Personas quienes se desviven, pero eso es algo de valor. La cuenta de banco, ¿y por qué tiene valor? Porque le atribuyen valor, por lo que dice mi hermana, ¿verdad? Hay ciertas cosas que usted no puede adquirir. El asunto de, ya no estamos en el tiempo del trueque. Si usted va de momento, usted dice, yo quiero comprar esta casa y ¿cuánto vale? Es como, dame 60 vacas. Hay que uno hay que ir con los chavos. Ahí con los cachimiros, ¿verdad? O con la firma de aquel señor del banco. A veces poco, a veces mucho, pero con los chavos. Seguro. ¿Verdad? Pues Con esas dinero cosas. plástico. Entonces, la hermana Margarita se adelantó a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo sería tu vida sin estas cosas? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras estas posesiones? La hermana Margarita dijo, a veces sería hasta mejor no tener ese dinero. Yo entendí exactamente lo que ella quiso decir, ¿verdad? Pero yo quiero que ella me lo explique. ¿Verdad? Si las personas no tuvieran esas posesiones, el dinero en este caso, esa cuenta de banco por la cual ellos se desviven y no pueden descansar, ¿cómo sería la vida de esa persona? Quizás miserable, a menos que tuvieran encuentro con el Señor y cambie su perspectiva de la vida. Amén. De Amén. lo que es verdaderamente importante. Amén. Amén. Porque uno puede ser feliz con poquitito. Yo conocí a un señor también de Jayuya que decía, rico no es el que tiene mucho, sino el que le da con lo que tiene. Y me decía, arrópate hasta donde te dé la sabana. Y había otro que decía, guarda para cuando no tenga. Eso nunca me tuvo sentido, ¿verdad? Pero yo entiendo lo que quiso decir, ¿verdad? Porque si no tienes, ¿para qué vas? Si guardaste y cuando no tengas, pues no vas a tener. Pero eso es lo que quería decir. Pues, ¿cómo no tener eso afectaría la vida eterna? Personas quienes le atribuyen valor, y hemos hablado de propiedades, hemos hablado de dinero, hemos hablado de distintas cosas, ¿verdad? Y los ejemplos son múltiples. Sin embargo, son muchas cosas que vienen a sustituir la importancia que nosotros le damos al andar en Cristo. Vienen a ser dioses de las personas. Pues, la contestación a esa última pregunta pues es obvia, ¿verdad? Pero la voy a lanzar de modo que usted tenga la oportunidad y no diga que el maestro no hizo la pregunta, no le dio la oportunidad de participar. La pregunta es, ¿cómo no tener eso afectaría
tu vida eterna o la vida eterna de aquel que le da importancia a esas posesiones. Perderse, ¿no? Hermano. Puede perder su vida y el estar en la patria celestial. Exacto, el darle mucho énfasis, Claro. ¿verdad? A esas cosas. Y no tener esas cosas, por lo contrario, ¿verdad? No afecta en nada a la vida eterna. No afecta en nada, ¿verdad? Porque el no tenerla no No hace... depende de eso. Exacto, muy bien. Pues vamos a ver precisamente el énfasis de lo que nos dice la palabra respecto a las posesiones y el amor a esas posesiones. Vamos a ver una porción que nos conocemos muy bien en Lucas 18, los versículos del 18 al 22. 18, versículos 18 al 22. 18 al 22. Y como yo sé que a la hermana Rosana le gusta leer, Ya yo lo conseguí. le voy a pedir que lo lea bien fuerte, por favor. Ok. Lucas 18 al 22. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Bendito sea Dios. Eso fue hasta el 22, ¿verdad? Sí, hasta el 22. Lea hasta el 25, por favor. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermana Rosana. El material didáctico incluye hasta el versículo 22. Me parecía prudente incluir hasta el 25 porque la historia, obviamente, uno, si seguía añadiendo, seguíamos con el resto del libro de Lucas, ¿verdad? No obstante, me parece que hasta aquí por lo menos nos ayuda a dar un énfasis importante a lo que es el amor a las posesiones, ¿verdad? Vemos el inicio de este relato, de este varón que se acerca al Señor y se dirige a él llamándole Bueno, Maestro bueno. Maestro bueno. Y el Señor le pregunta respecto a por qué él le llama bueno. bueno, si no solo Dios. Yo le preguntaría también por qué me llamas maestro. Porque en ese sentido, obviamente la palabra maestro cobra distintos significados, ¿verdad? El pastor recientemente estaba dando una reseña respecto a la diferencia a lo que es ser estudiante y ser discípulo. En ese sentido, pues también pues, hay otra perspectiva. El asunto es que él se dirige al Señor y le llama maestro bueno. Y el Señor pues le pregunta y le riposta, ¿verdad? Él le pregunta y le contesta. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Y no nos vamos a detener ahí porque estaríamos el resto de la noche tratando de explicar qué es lo que quería decir el Señor. El Señor le da una revelación importante. Primero que Él se revela ante Él. Si tú supieras quién soy yo, en otras palabras, realmente sabrías que yo soy el único que soy bueno, porque yo soy Dios, diría nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de eso, aquel que llama maestro a uno es que reconoce la enseñanza de aquel a quien llama maestro. Por lo tanto, el verdadero individuo que puede llamar a alguien maestro es el que acepta la enseñanza de aquel que está enseñando. Y en este sentido vemos nosotros que no era así. Y él está presentándose delante de él, y esto es un análisis personal, ¿verdad? Pero hay otras personas quienes he escuchado que coinciden con esta interpretación para autojustificarse. Y eso muchas veces es lo que hacen las personas. Yo sé que estoy haciendo algo mal,
Sin embargo, muchos lo hacen. Y aquí Él le presenta una pregunta importante al Señor. Tal vez la pregunta más importante. ¿Cómo podemos llegar a la vida eterna? Es lo que quiere decir con ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está diciendo, pues, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y el Señor le contesta algo que es parcialmente cierto. No me malentiende lo que voy a decir, ¿verdad? Parcialmente cierto porque sabemos nosotros que la única manera de poder ser salvos no es cumpliendo con la ley, pero Él quiere confrontar precisamente lo que cree aquel que le está preguntando respecto a la vida eterna. Está diciendo, si vas a cumplir con la ley, tienes que cumplir con toda ella, no con algunas cosas. Si tú lo conoces todo, ¿verdad? Tú conoces los mandamientos y se los enumera. Y este varón le dice, desde que yo era muchacho, hago todo eso. O no hago lo que se me dice que no haga. Y el Señor, que lo conoce todo, le dice, pero te falta algo. Hay ciertas cosas que quedan implícitas en eso. En nuestras vidas, una de las cosas que yo entiendo, ¿verdad? Nosotros podemos entender este pasaje hasta el microdetalle. Y ustedes saben que mi insistencia siempre es cómo yo aplico esto a mi vida. O sea, y cómo esta palabra alumbra mi ser. Pastor ahorita preguntaba, ¿qué es la luz? La luz es revelación. Está de momento en un cuarto completamente oscuro y hay docenas de cosas alrededor suyo y usted no las ve. Cuando la luz da sobre esas cosas, entonces vienen a ser reveladas a ti. Pues la palabra de Dios es luz a nuestra vida. Cuando la leemos, alumbra nuestro ser y podemos entonces comprender si realmente estamos cumpliendo con lo que Dios manda. Este varón tenía un amor por los bienes materiales, con lo cual quizá usted no se identifica. Sin embargo, puede, y lo más seguro, hay un asunto con el cual cada uno de nosotros tenemos que lidiar. Yo no le voy a poner nombre porque estaríamos aquí tratando de enumerar 20 cosas. Lo que es para mi hermana Lucy, quizá no es lo mismo para mí. Y viceversa. Pues cada uno de nosotros sabemos en qué aspectos de nuestra vida el Señor todavía tiene que pasar la lima. Tiene que seguir amoldándonos. Pues es bien importante que nosotros comprendamos eso. En el caso de este varón, él tenía un amor, un apego a aquellas cosas que eran materiales, lo cual no le permitían a él realmente hacer una entrega completa de la manera que Dios exige. Y esa palabra es bien importante. Dios manda que nosotros le amemos como Él quiere que le amemos. Él no acepta un amor a medias, porque amor a medias no es amor. Nosotros no podemos compartir el amor que tenemos con el Señor con nada más. Y eso parece casi, parece una paradoja también, porque si yo, y no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Porque sabemos que el amor, hay distintos tipos de amor, y el amor que tenemos por Dios es el que nos permite realmente amar, realmente de la manera que Él quiere que nosotros amemos. Y el resumen de toda la ley y los profetas nos dice nuestro Señor Jesucristo, que está en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hemos dicho en distintas ocasiones que el amor, mientras más nosotros lo utilizamos, más crece. Es de esas cosas, ¿verdad? Que es una cosa tremenda. Te dice, tengo tal cosa, no la puedo usar mucho porque se me gasta. Con el amor no es así. Amén. Usted mientras más ama, más amor tiene. A medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Mientras más nosotros practicamos el amor,
más vamos comprendiendo el amor de Cristo. No logramos comprenderlo en su totalidad en algún momento, ¿verdad? En su momento, cuando estemos en su presencia, entonces realmente va a estar esta revelación en nuestra vida de una manera tan y tan extraordinaria. Entonces realmente conoceremos cómo fue que Él nos amó. Hoy día solamente tenemos una idea, digo yo, porque sé que nuestras mentes son tan y tan finitas, pero el Señor de todos modos nos revela algo importante, lo cual es suficiente para nosotros poder allegarnos a sus pies y de esa manera poder recibir la salvación de su parte. Pues Él le presenta la falta que tiene este varón. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. No es que el Señor nos esté diciendo a nosotros que hagamos eso. Sin embargo, lo que el Señor presenta ante este varón, debemos aplicarlo a nuestra vida respecto a aquello que todavía no hemos puesto a los pies del Señor. Y si escudriñamos, siempre nos vamos a dar cuenta que hay algo. Estoy haciendo esto y no es que el hacer algo nos va a dar la salvación, pero el Señor quiere que todos los días le estemos sirviendo. Eso es servir en el reino de Dios. Servir al Rey. Él gobierna mi vida. Pues entonces tiene que haber evidencia de que ese gobierno realmente está instalado en mi realidad. De otra manera, simplemente estoy jugando a ser hijo de Dios. Pues bien importante, ¿verdad?, que tengamos constancia de esto. Y Él le dice, haz todo eso, o haz esto que te estoy diciendo, y ven y sígueme. Y esto es algo que nosotros lo miramos desde aquí y decimos, hijito, qué terrible, ¿verdad? Ese hombre que tenía tanto amor por el dinero que no estaba dispuesto. Yo no les voy a confrontar a ustedes, pero la palabra nos confronta cuando vemos nosotros esto. Es bien fácil mirar hacia afuera y ver la falta, ¿verdad? Ver la pajita que está en el ojo del otro. Sin embargo, el Señor me dice, mira los ojos tuyos, a ver cómo están. Hazte un autoanálisis, una autorreflexión, a ver si tú te ves identificado en esta situación. Pues dice la palabra de Dios que le diera a mi hermana Rosana que él se puso muy triste porque era muy rico. Hay personas que piensan que él se puso triste porque era muy rico, porque eso es lo que dice la palabra. Pero lo que se está subrayando, Prescindir de eso. hermana Aileen, perdón. Prescindir de eso. Correcto, ¿verdad? Él tenía mucho y él amaba todo lo que tenía, por lo tanto, desprenderse de eso y cambiar. Hay tantas cosas que, ¿verdad?, que se han analizado aquí. Hay personas que dicen, el estatus es importante. Hay personas que a veces entran a posiciones de gobierno y lo que quieren escuchar es el título, ¿verdad? Tal cosa, el honorable, y hay personas que tienen eso, y no estoy diciendo que no se hayan preparado para estar en esas posiciones, ¿verdad?, que no les debamos honrar y reconocer sus posiciones y sus posiciones dentro de la sociedad, pero eso es lo que el Señor manda de nosotros, ¿verdad?, que nos sometamos a las autoridades. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que hay personas quienes están simplemente para ser reconocidos. El servidor público, muchas veces, lamentablemente, o en instancias, no es necesariamente solamente un servidor público o solamente de nombre, a veces es para servirse del público, para servirse de los fondos públicos. Y eso es lamentable. Pues este varón era muy rico y por eso se puso muy triste. Se puso muy triste porque no estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Sabía en su corazón que él no estaba dispuesto. Fíjense que digo dispuesto. No era que no lo podía hacer. Porque no hay nada que nosotros no podamos hacer si nosotros nos proponemos hacerlo. De hecho, Cristo Jesús mismo dice, si nosotros queremos hacer algo, podemos hacerlo, pero ¿cuál es
¿Cuál es el requisito para nosotros poder hacer las cosas que nosotros nos proponemos en nuestro corazón? Si creemos en quién. Si creemos en Dios, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. No hay cosa que nosotros no nos propongamos en nuestro corazón que no podamos hacer si confiamos en el Señor. Hermana Rosana. Sí, que el Señor dice que nada nos domine, que no nos dejemos dominar de ninguna cosa. Amén. Así que por eso es que siempre tenemos que estar pendientes a eso. Pues no era que él no podía, Ujú. era que no estaba dispuesto a hacerlo, estaba atado, era preso de sus posesiones. ¿Me pueden interrumpir, Yo iba a decir, hermana María? que yo pensando que también quizás él pudo haber sentido tristeza también porque él pensaba que estaba bien con Dios cuando el Señor le dice, mira los mandamientos y él dice todos los he guardado. Cuando el Señor le da esa encomienda, porque la encomienda, después que le dice que venda todo, le dice y ven y sígueme. Exacto. Entonces yo pienso que él como que se puso triste también porque él se dio cuenta que no estaba apto para el reino del Señor porque no podía soltar eso que tenía. Amén. Amén. Y eso pues le llenó de tristeza, pero tenía solución de que la tristeza se le fuera. Exacto. Pero él se quedó triste y se fue triste porque Ajá. como que él no podía negociar eso. Exacto. Y la lógica aquí es circular. Ajá. Nuevamente, la pregunta que se subraya y la cual debemos meditar es ¿dónde nos podemos identificar nosotros si de alguna manera con este varón? Y hoy en día ese es el tipo de caso también que a veces uno le habla a una persona y la persona dice, no, pero yo tengo que cambiar tal cosa antes de poder ir a la iglesia. Entonces ellos están, ¿verdad? Es este mismo caso, como que no puedo porque tengo esto que no puedo dejar. Y no saben que el Señor es el que le ayuda. Pues allí el reino de este varón era el reino de las posesiones. Sí. Ese era el gobierno en su vida. Y la gente no se da cuenta que ellos no son dueños, las cosas son dueñas de ellos, Es correcto, exacto. porque los dominan. Lo que estaba diciendo mi hermana Dominan las Rosana, ¿verdad? No, emociones, se dominan dejan sus dominar de esas decisiones. cosas. Amén. Y ahí el Señor habla algo que se ha malinterpretado en muchas instancias. El Señor proclama, declara, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Fíjense que Él no dice, no van a entrar. Él dice, cuán difícilmente. Nuevamente, riquezas y tantas otras cosas, ¿verdad? Lo que dice mi hermana Margarita. Si sustituimos la palabra riqueza por otros elementos que pudieran dominar nuestra existencia, pues eso también hace difícil que las personas... Y digo, nos estamos incluyendo, ¿verdad? Pero nosotros hemos conocido a Cristo Jesús y sabemos que Él nos salva por nosotros entregar nuestras vidas a Él. Ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección y mientras estemos en este cuerpo siempre estaremos limitados. Pero aquellos quienes aún no han reconocido a Cristo Jesús y se dejan dominar por tantos asuntos en esta vida, pues tendrán una gran dificultad en poder recibir realmente la palabra para poder ser salvos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Pues, aún estando nosotros salvos, sabiendo que el Señor ha salvado nuestra alma y que estaremos en su presencia eternamente luego de esta vida, es importante que nosotros participemos del reino de Dios entregando todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos para el bienestar, para el beneficio del Señor. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde Él presenta esta imagen que nosotros hemos escuchado tantas veces. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto se ha interpretado de distintas maneras y hablan sobre una aguja y sobre una aguja que pudiera ser la entrada, la puerta a una ciudad. Pero yo creo que la imagen de una aguja de coser y un camello en todo su esplendor Podemos entender. entendemos claramente qué es lo que está diciendo el Señor. El Señor lo que está presentando es una hipérbole, ¿verdad? Está presentando, dice, es más fácil hacer eso que es imposible que lograr que una persona que se deja dominar por los asuntos de este mundo entre a la presencia de Dios. Bueno, ¿qué entonces es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Se lo vamos a explicar a un niño de 6 años.
¿Qué es el reino de Dios? Donde Dios gobierna. Exacto, de Dios. Donde Dios manda. Exacto. Exacto. ¿Verdad? El reino de Dios es cuando Dios manda en nuestra vida. Que no es como el reino de los hombres, porque Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Amén. Es un Amén. reino muy, muy especial. Nosotros como adultos muchas veces complicamos las cosas tanto, ¿verdad? A veces hay ciertas cosas y recuerdo la... Para mí el reino de Dios es el reino de las almas. El reino, De las almas. amén, amén. Y nuevamente, volviendo a ese asunto de cómo yo se lo explico a mi nieto. Y a veces ellos lo entienden más que uno, porque ellos no rebuscan mucho las palabras y de hecho, para hacer que ellos lo entiendan, uno puede buscar palabras muy rebuscadas, ¿verdad? Uno dice, abuelo, ¿qué es el reino de Dios? Pues yo digo, cuando Dios manda. Ah, ¿Quién manda aquí? Vamos a ver. ¿quién manda? Aquí. Dios. Y ellos lo entienden, ¿verdad? Niño, el nieto mío que tiene 3 años, él puede entender eso, pero a veces nosotros con nuestras acciones demostramos que realmente no lo entendemos tan bien como lo entendemos. Por eso el Señor manda que seamos como niños. Cuando somos como niños, entonces realmente nos ponemos en la posición de estar gobernados por Dios de la manera que Él quiere gobernar nuestras vidas, ¿verdad? Pues, en el lugar y en el tiempo en que se permite que Dios gobierne y reine. Ahora, desde el jardín del Edén, los seres humanos rechazaron el reino de Dios. ¿Por qué? Porque querían gobernar ellos. Querían ser de la manera que ellos sentían en sus corazones. ¿De qué manera hoy día podemos ver eso plasmado en este mundo? Y piense solamente en un ejemplo, porque yo sé que los ejemplos sobran. ¿De qué manera nosotros podemos decir que hay suficiente evidencia para decir? Porque hay gente que dice que todos somos hijos de Dios. Bueno, hay los artistas que lo que buscan es gloria, fama y dinero, Exacto. nada más. Eso es un excelente ejemplo, ¿verdad? Porque a veces dicen, viene fulano de tal, el ídolo de América. Y las multitudes salen detrás de esta orilla para buscarlo, para darle esa Exacto, van allá gloria. y se desmayan. Y gritan y qué sé yo qué. ¿Cuál era ese? Sandro, ¿no era Sandro? Santo de América. Sandro de América, ¿verdad? El ídolo de qué sé yo qué, dónde. Si lo ve, sale cogido. Pues, Esto le llaman ídolos, sí. Y es Exacto. es idolatría en Esos son, realidad. esos son. pues una de las cosas que muchas veces se critica en nuestra sociedad, y yo a veces lo digo, ¿verdad?, en tono jocoso, pero hay instancias en las cuales se evidencia que es eso, ¿verdad? La gente dice, el Departamento de Injusticia, sabemos que es el Departamento de Justicia, ese es el nombre oficial de ese organismo, pero la gente muchas veces descontenta con los resultados, ¿verdad?, de las acciones de estos organismos, dicen, es el Injusticia, el Departamento de Injusticia, porque ese es el gobierno humano. El gobierno humano es falible, el gobierno humano es bien, es corrupto o corrompido, debo decir, ¿verdad? No solamente porque es el gobierno de Puerto Rico, sino porque es un gobierno humano. Todo gobierno humano es falible, todo gobierno humano está corrompido, ¿verdad? Es uno de injusticia, de explotación, de discordia y de inseguridad. Ese es el gobierno donde el hombre mete la mano, mete la pata, dicen en el campo, ¿verdad? Sin embargo, en el reino de Dios vemos algo bien diferente. Es un gobierno contrastante a cualquier gobierno de hombres. Está puntualizado por la paz. Esa palabra es hermosa, hermano. Y hay instancias en la cual la palabra paz se utiliza de manera tan efímera, algo tan y tan superfluo, sin embargo superficial, llanito, pero la paz es algo grande. Nosotros debemos siempre aspirar a la paz. Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da.
yo la doy. La paz de Dios es un estado que nos permite vivir completamente satisfechos, sin necesidad de nada más. Así es. Podemos estar completamente pelados, sin chavo, Y tiene paz. enmayados, enemistados, todos los aos que usted se le imagine. Sin embargo, cuando tenemos paz, estamos bien. O sea, la paz de Cristo Jesús. Porque estamos claros respecto a dónde nosotros vamos. Usted ve las personas a veces en etapas terminales que son personas quienes están conscientes de su realidad. Y usted puede ver la diferencia entre una persona que conoce a Cristo y una persona que no. Obviamente, ¿verdad? El dolor físico pues es una cosa. Sin embargo, yo he visto personas quienes conocen al Señor y están en el último momento. Sin embargo, han aceptado la voluntad del Señor y saben para dónde es que van y están completamente tranquilos. Nosotros hemos hecho peticiones por personas a quienes nosotros amamos. Esa es una petición importante. Que todo aquel que vaya a transicionar de este mundo a la vida eterna, realmente vaya a la vida eterna y pueda tener esa paz en su corazón. Pues el gobierno de Dios está marcado por la paz. Eso es algo bien importante. Está marcado por el gozo. Está marcado por el amor, por la prosperidad. Y esa palabra es problemática. La gente escucha el estudio, dice, ve, ya van a hablar de chavo. ¿Qué debe ser la prosperidad para un creyente? Prosperidad es sentirse rico con lo que tiene. Amén. Amén. Donde está bien. Exacto. Nosotros conocemos, Gozo. estamos en Eso, paz, en comunión contentamiento, ¿verdad? con el Creador de todo. Prosperar Está lleno. es estar llenos de bendición, espiritual. una prosperidad espiritual. Y obviamente, ¿verdad? Muchas veces eso se traduce en elementos que son materiales. Sí, Hay instancias en las cuales usted dice, Señor provee. el Señor provee para todo. Y en la escasez, a veces dentro de la escasez uno se da cuenta, cuando uno realmente conoce al Señor y uno puede vivir la paz de su gobierno en nuestra vida, nos damos cuenta de que muchas veces el que nosotros pensemos que no tenemos es porque estamos enfocados en aquellas cosas que quisiéramos tener. ¿Eso tiene sentido? Claro. En el momento usted está sentado ahí, si usted de momento, y esto es un ejercicio que yo hacía de manera jocosa con mi familia, estamos comiendo y de momento alguien dice, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos para tal sitio y nos comimos esto, aquello, lo otro? Y yo decía, tan bueno que un plato de arroz con habichuela y pollo. A veces nosotros perdemos de perspectiva que pensando en aquellas cosas las cuales nosotros quisiéramos tener, nos perdemos la bendición de estar conscientes de lo que tenemos en abundancia. Hay tantas cosas, ¿verdad? Pues la prosperidad en el Señor es eso, saber que Él nos bendice y Él provee y es propicio a nuestra necesidad. Y a veces lo que usted necesita es escasez. ¿Cómo va a ser eso, hermanos míos? A veces la escasez es una bendición, a veces la enfermedad es una bendición, pero ¿cómo es posible? Clase disparatero. ¿Cómo va a decir que la enfermedad puede ser una bendición? Pues yo cuando me duele un pie, pues me acuerdo que tengo un pie. Si de momento yo estoy aquí y me siento cansado y estoy pensando solamente en el cansancio, pues pierdo de perspectiva que realmente estoy aquí y puedo estar de pie y tantas cosas, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos enfocados en aquellas cosas que no tenemos. Pues la escasez le ayuda a usted a contrastar con todo lo demás, con la abundancia, como Dios es propicio a nuestra vida. Y el reino de Dios también está marcado por un significado muy importante, ¿verdad? Le da significado a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Hermano, me puede interrumpir, me puede preguntar, puede comentar. Una pregunta para que usted considere. Dice la pregunta, cuando oramos en la oración modelo, venga
tu reino, allá en Mateo 6:10. ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Dios? Y esto, tuvimos un estudio completo respecto a esto, ¿verdad? Sí. Cuando le pedimos a Dios, venga a nosotros tu reino. Que todas las características del reino se manifiesten en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere contribuir a esa manifestación? El Sí. poder llevarnos bien con los demás. Amén. El poder sobrellevar una enfermedad que nos toque pasar. Amén. Poder tener paz en medio de una circunstancia difícil. Exacto. Y muchas cosas más. ¿Sabes que cada 4 años, aquí en Puerto Rico y en muchos otros lugares, al menos en Puerto Rico y en Estados Unidos, las personas van y eligen a un gobernante? ¿Por qué? Te dice, pues porque vivimos en una democracia y así está puesto el sistema, eso es una bendición. Yo creo que eso es parcialmente correcto. ¿Verdad? La mayoría determina, o debería ser la mayoría, determina quién va a dirigir el gobierno. Se pide que esa persona gobierne, o ese grupo de individuos gobiernen en el caso de una democracia. Y hay personas quienes, eligen a una persona basado, pensando, ¿verdad?, que aquellos quienes van a votar realmente están haciendo de manera bien pensada y articulada. Lo están haciendo porque cumple con las expectativas que pudieran tener ellos respecto a lo que ellos desean que suceda en la sociedad en la cual ellos viven. Sin embargo, a veces vemos que hay unas personalidades contrastantes, ¿verdad? Y a veces el plan, la agenda de gobierno de cada uno de los grupos es distinta. En el caso de Dios, cuando le estamos pidiendo que gobierne, que venga a su reino, estamos diciéndole, queremos que tú mandes. Estoy dispuesto a aceptar que tú mandes. Las personas en su altivez a veces dicen, yo no reconozco el gobierno de este país. No reconozco la autoridad del Tribunal Superior. Pues, triste es el caso, ¿verdad? Sí. No, cuando termine el estudio, hermano. Usted no me está diciendo a mí, está diciendo que... está bien. Yo dije que yo le habré dicho al hermano Héctor. Pues las personas cuando dicen eso, exactamente, no quieren, dicen que no aceptan la autoridad de X o Y persona, ¿verdad? Quien está puesto en esa posición que ha sido electo democráticamente. Y eso es con los hombres. Pero hay personas quienes dicen eso respecto a Dios. La mayoría de la humanidad, aunque no lo digan con sus labios, lo demuestran en sus acciones. Y algo aún más lamentable, hay personas quienes se ponen la etiqueta de cristiano, de religioso, y con sus acciones demuestran que no están aceptando el reino de Dios, que Él nos libre. Lo que Dios espera de nosotros es que todos los días estemos nosotros sometidos completamente a Él. ¿Cuáles son algunas evidencias de que el reino de Dios está obrando en nosotros? Cuando estamos humillados delante del Señor, sumisos a Él. Cuando reflejamos O sea, a Cristo. Amén. Que oramos por situaciones y las circunstancias cambian. Amén. Porque el Señor nos escucha. Amén. Y por su gracia pues nos permite salir de circunstancias difíciles. Amén. Cuando Gloria a Dios. nos reflejamos el otro reino, que es el reino del diablo. Amén. Amén. Cuando estamos aquí. ¿Perdón? Cuando estamos aquí. Amén. Cuando estamos congregados, ¿verdad? Y estamos dispuestos a sacrificarle nuestro tiempo, ¿verdad? Para presentarnos delante del Señor en un sentir unánime. Pues, el segundo y último punto, el énfasis en nuestro lugar en el reino de Dios. Quien vino a subrayar esta responsabilidad fue Cristo Jesús mismo, ¿verdad? Él fue en todo lugar y donde quiera que Él fue, se experimentó el reino de Dios. Cosas que se vieron mientras Él transitó físicamente, ¿verdad?, entre la humanidad. Se le perdonaron los pecados a las personas, los ciegos recibieron vista,
los enfermos se sanaban milagrosamente, fueron sanados milagrosamente. Y aquellos quienes estaban marginados eran abrazados en la sociedad. Y hasta los muertos resucitaron. Devolvió el soplo de vida. Amén. Echaba fuera los demonios. Pues todos estos elementos los veíamos presentes en la presencia de Cristo Jesús, hermana Lucy. ¿Verdad? Cuando el Señor vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado. Pero había una comunión también de Dios con el hombre en el Viejo Testamento. Seguro. Ajá. Pero cuando vino el Señor fue el cambio radical del pacto, todo pacto y todo aquello se quedó atrás. Amén. Pero el reino de Dios estaba todavía en el Viejo Testamento, ¿no? Correcto. Bueno, el reino de Dios desde siempre, ¿verdad? Porque Dios siempre reina, aún en medio de aquellos quienes son infieles, aquellas personas quienes no aceptan su reinado. Pues lo que decimos nosotros, aún en el plano terrenal, las personas quienes dicen yo no reconozco la autoridad del tribunal superior, eso no le resta autoridad al tribunal superior. Simplemente la persona vive, ¿verdad? Como una persona, como un necio. Es decir, yo no reconozco, un policía te detiene en la carretera y dice yo no reconozco tu autoridad, y te dicen, bueno, aquí está mi número de placa. Por alguna razón me dieron este uniforme, ¿verdad? Y estoy en esta patrulla, estoy cobrando un salario del gobierno. No, es que tú no me puedes llevar para la cárcel, y te ponen las esposas, y entonces todavía arrestado y de camino para la cárcel no reconoce la autoridad. No creo en la cárcel. Y eso es respecto a los seres humanos. Pues Dios siempre ha sido el que gobierna, pero la mayoría de la humanidad ha simplemente sido infiel. Ahora, cuando el Señor dice el reino de Dios se ha acercado, es el mismo. El plan eterno, el plan que siempre tenía Dios, se va ejecutando. Entonces Jesús pues señala ese nuevo pacto, como usted muy bien dice. Pues todos nosotros como seguidores del Señor estamos llamados a ser embajadores y agentes del trabajo del reino de Dios. Amén. Todos los días de nuestra vida debemos nosotros asegurarnos de trabajar fervientemente por lo que el Señor manda. ¿Cómo invertimos nosotros en el reino de Dios? Pues con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestras posesiones. Nosotros tenemos una parte importante en el reino de Dios. Porque decía la hermana Lucy, me vino a la mente que eso del reino de Dios en el Antiguo Testamento, pienso que siendo Dios el rey, ellos no querían a Dios como rey, quisieron reyes terrenales, Correcto. porque ellos le pidieron a Dios que querían tener reyes terrenales. Y el mismo Señor le dijo, no, ellos no lo van a tratar. Y es la verdad, como Dios con su misericordia y ellos querían el reino del reinado de esta tierra, ¿verdad? Del reinado, y el Señor se lo dijo que le iba a ir mal. Y hoy día simplemente se enreda todo, ¿verdad? Sí. La palabra misma dice, queriendo hacerse sabios, se hicieron Pero necios. Pues hoy día vemos cómo inventan toda esta palabrería para confundir a las personas, para hacer parecer que aquello que es malo es bueno y viceversa. Pues, y esto habla sobre los valores, ¿verdad? El reino de Dios tiene unos valores diferentes a los valores de este mundo. Y esto es importante, ¿verdad? La palabra valores. Y esa palabra, pues, en el sistema educativo a través de los años, pues ha sido algo que muchas veces es simplemente una palabra. Pero a mí me parece que es muy importante. Porque hablamos de valores, pero hay distintos tipos de valores. Los valores son principios, ¿verdad? Los cuales guían a las personas respecto a lo que piensan, lo que creen, cómo actúan y cómo esas cosas rigen su vida. ¿Verdad? Palabras como honestidad, integridad. Cada uno de los elementos que constituyen el fruto del Espíritu, ¿verdad? En el sentido de las palabras que pudiéramos utilizar para referirnos a valores, pudieran constituir cada uno de ellos. ¿Verdad? Pues estos son valores. Aquellas cosas que nosotros le damos importancia, pues nosotros como creyentes en el reino de Dios vemos que los valores son diametralmente opuestos o distintos a los que tiene el mundo. Por ejemplo, el Señor nos manda a que nosotros amemos a nuestros enemigos. Usted dice, obviamente yo digo usted dice, pero hubo un momento
estoy seguro que eso es conflictivo para nosotros. Aún andando con el Señor por mucho tiempo, usted dice, todavía se me hace difícil en algunas instancias porque hay enemigos y hay enemigos, ¿verdad? Enemigo no solamente que dice, bueno, Margarita, usted es PNP, yo soy popular, no podemos estar amistados. Somos enemigos. Exacto, ¿verdad? Pero eso no, ahí puede haber una diferencia y estamos de acuerdo que puede haber un desacuerdo amistoso. Sin embargo, cuando estamos hablando de personas quienes, y no voy a mencionar, ¿verdad?, los pecados que cometen, pero hay ciertas cosas que son completamente asqueantes. Hay cosas que se mencionan, ¿verdad? Hay cosas que hacen algunas personas que, y no vamos a mencionarlas, ¿verdad? Sin embargo, podemos imaginarnos de qué estoy hablando yo, porque son múltiples cosas. Y usted dice, ¿En el mundo o en la en el mundo, en el mundo. En el mundo y a veces personas quienes participan de una congregación. Sí, Hay cosas que se hacen que son completamente inaceptables. que el Señor no las ve con buenos ojos. Pues uno se pregunta, ¿esa persona es mi enemigo? ¿Y qué es lo que me pide el Señor? Porque había una canción por ahí de una persona que decía música sacra. Y decía esa canción, hoy me permito odiar. Sí. No se hablaba sobre la situación y qué sé yo qué, y hoy me permito odiar. Y yo decía, pero es que en ningún sitio en la palabra dice que nosotros debemos odiar. ¿Verdad? Si usted quizá va donde Salomón y dice, sí, hay un tiempo para odiar y hay un tiempo para amar, y, ¿verdad? Obviamente, pero en ese sentido está simplemente, y no dice eso. Las cosas que son opuestas, pues el Señor nos manda a que amemos. Y eso es un valor importante dentro del reino de Dios, ¿verdad? Se trae a los marginados. Los mansos heredan la tierra. En este tiempo no es así, ¿verdad? Number one es lo que dicen, ¿verdad? Cree en ti. La palabra nos manda que nosotros seamos humildes. Los miembros débiles de la comunidad se describen como indispensables y el servicio humilde es la mayor exhibición de poder. Mateo 6:33, ya lo hemos referenciado, dice, busca primeramente el reino de Dios. Por eso fue que el Señor menciona esto. Ahora, en un tiempo, esperamos no sea muy distante, y sabemos que la palabra pues nos señala que las señales todas apuntan a que el Señor está a la vuelta de la esquina. Cuando el Señor vuelva, ¿verdad?, en ese tiempo futuro, todos los reinos de aquí, todos los reinos terrenales, la muerte y la destrucción desaparecerán de manera permanente. Qué bueno. Y ahí va a ser el reinado, ¿verdad?, físico. El Señor estará reinando físicamente. Por eso es que nosotros debemos tener la esperanza de todos los días saber que estamos haciendo lo correcto, lo que nos manda Dios a que nosotros hagamos. Pablo allá en 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Adelante. Pero tú sabes que podría a veces rozarle la hipocresía, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tú sabes que ha hecho algo terrible y como que es difícil hasta orar por esa persona, porque yo sigo y digo, pues es que no es hipócrita, porque en mi corazón, a menos que yo creo que el Espíritu Santo haga el cambio en uno. Usted hizo la pregunta y la contestó. Amén, ¿verdad? Sí, es que yo tengo el mismo conflicto y estoy seguro que todos los creyentes tenemos ese mismo conflicto. Porque, y obviamente esa es una oración que tenemos delante del Señor. Señor, dame amor por aquellos quienes hacen el mal. No es que nosotros tapemos el mal que ellos hacen, es que nosotros podamos continuar predicándoles a ellos, porque el amor que el Señor instala en nuestro corazón por ellos es el que nos lleva a nosotros proclamar la verdad delante de ellos. Obviamente el Señor cuando nos quiere que nosotros callemos, también callamos. Ese estudiante que me hablaba a mí, yo según él me iba hablando, yo iba orando. No lo detuve, porque todos los días yo le digo a estos estudiantes, no, todos los días, de vez en cuando, yo les digo que yo los amo. Y I love you. Y antes de que ellos se vayan, ellos saben que yo les puedo echar la bendición. Dios me los bendiga, nos vemos tal día. Tengan cuidado, este fin de semana largo, no se pongan por ahí a fiestar mucho, que los quiero ver de nuevo. Y siempre la palabra del Señor está allí. Pues
Hay algunos de ellos que yo sé que andan en malos pasos, pero yo, ¿quién soy yo para juzgarlos a ellos cuando yo era de ellos, quizá yo sea peor? Pues yo entiendo el conflicto, pero el Señor nos manda algo, ¿verdad? Entonces quizá el conflicto que tenemos es motivo de mayor oración. Estoy diciendo que yo tengo la contestación, pero me pareció la contestación que usted proveyó posible para su pregunta, una que yo aceptaría. Amén. ¿Cómo sería para nosotros invertir más en edificar el reino de Dios en lugar de edificar nuestros propios reinos, en nuestros propios reinos? Así Y yo creo que esa contestación, pues, la pregunta está un poquito redundante, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos estado enfocando. Invertimos más en el reino de Dios. Hacer tesoro en el es. cielo. Cielo. Exacto. Vamos a lo último. Sirviendo en el reino. Hay un pasaje bíblico en Mateo 25, y con esto vamos a cerrar. Es un poquito extenso. Son unos 16 versículos. Mateo 25, del 31 al 46. Entonces, Mateo 25, 31 al 46. Entonces yo quizás voy a pedirle para que no se me cansen leyendo. O sea, no se le seque la garganta. 4 voluntarios. El juicio de las naciones, eso, ¿verdad? Exacto. Mateo 25, 31 al 46. Hermana Aileen, 4 versículos, ¿verdad? Será del 31 al 34. La hermana Lorian del 35 al 38. Pastor del 39 al 42. Y los últimos, la hermana Rosana. Ok. Del 43. 43 al 46. Ok. Empezamos con la hermana Aileen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán entonces estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Palabra fuerte de parte del Señor, ¿verdad? En resumen, todo lo que hacemos, como dice Pablo en Colosenses 3:23, lo debemos hacer como para el Señor y no para los hombres. Y toda oportunidad que tenemos de bendecir a quien sea, lo debemos hacer sabiendo que es lo menos que el Señor espera de nosotros. Así es. Una última pregunta, o quizás dos. La penúltima pregunta y después la última.
¿Hay algún tipo de quizás va a tono con lo que decía mi hermana Lucy, ¿hay algún tipo de persona a quien consideras que es más fácil servir?